The Wild Project. Hay el famoso reloj del apocalipsis, ¿no? Que es como esa cuenta atrás que cuando llega a las 12 significa la extinción humana. Hay mucha gente que estará escuchándote y estará, además de interesada, pues un poco miedosa, ¿no? Sí, puede pasar algún día una tercera guerra mundial. ¿Tú lo ves posible que en unos años realmente suceda lo que todo el mundo teme que pueda pasar? ¿Tú crees que podría llegar un conflicto global de nuevo? Pues mira, Jordi, honestamente sí lo creo. No significa que sea ni para mañana ni para pasado, pero llegará un momento que Estados Unidos no pueda frenar este avance de China y tenga que entrar en guerra con China. En guerra ya no me refiero ya a esto de la economía, el ciberespacio, sino una guerra de corte convencional. Y eso probablemente, o lo más seguro, es que se llevaría a cabo en el escenario Indo-Pacífico, que ellos se batieran allí. Que llegaran a un enfrentamiento nuclear con armas estratégicas, más complicado porque sería el principio ese de la destrucción mutua asegurada que a ninguno le interesa. Ahora, no descarto en absoluto que se empleen armas nucleares tácticas que recordemos que ahora mismo no están amparadas bajo ningún acuerdo de ningún tipo. Es más, ya ni siquiera, recordemos el INF que tenían entre Rusia y el Estados Unidos, que es el de misiles de alcance intermedio, ni siquiera está vigente porque Trump se salió de ese acuerdo, porque a otra cosa no le faltaba razón, decía, vamos a ver, lo mismo que el START. Esto no tiene sentido que lo hagamos nosotros si no incorporamos a China. O sea, si no incorporamos a China es que esto no va a servir absolutamente para nada. Y China no está de momento en ningún acuerdo de esta naturaleza. Y sobre todo las armas nucleares tácticas, que de momento no están recogidas en ningún acuerdo internacional de ninguna naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre una arma nuclear táctica y una bomba atómica tradicional? Sí, claro, efectivamente, lo primero es que sería una bomba de baja potencia, obviamente, pero y sobre todo que permitiría, que tendría una radiación muy baja, serían muy importantes los efectos mecánicos y térmicos, pero tendría una radiación muy baja para poder ocupar el terreno lo antes posible. Es decir, porque al final si tú lanzas un arma nuclear muy potente, estaremos hablando de megatones, lo que estamos haciendo es que aquello queda absolutamente inutilizado. Es un yermo eso. Claro, incluso durante decenios, ¿no? Y eso ahora mismo no interesa. Lo cual lo que se utilizaría sería bombas muy, muy potentes, de naturaleza nuclear, pero que no llegarían a tener ese efecto radiativo tan sumamente terrible. Pero recordemos que también las bombas electromagnéticas son básicamente lo mismo, ¿no? Donde lo que se potencia es el otro efecto, el cuarto efecto, que es el efecto electromagnético de estas armas nucleares, ¿no? Atómicas. Con lo cual eso sería probablemente lo que se utilizaría, ¿no? Pero claro, siempre con el riesgo de escalada, que al final dice, oye, o lo dejamos aquí, o si seguimos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Siempre pensando que eso no iba a pasar. Pero fíjate, yo estoy convencido, ya te digo, ojalá me equivocara, porque la historia nos lo demuestra. La historia nos demuestra que todos los casos que ha habido, que ha sucedido lo mismo, que una potencia que era la dominante, y podemos ir a la guerra del Peloponeso, que nos cuenta Tucídides en sus libros, como una Esparta que dominaba toda aquella región del mundo, y de repente le surge una Atenas que empieza un poco como China, solamente en el plano comercial, económico, yo no quiero nada militar, yo solamente dominar los mares y el comercio, pero claro, tú para dominar los mares y el comercio necesitas una buena armada que te lo proteja. Esas líneas, digamos, logísticas. Empiezas a tener una buena armada, y una vez que tienes una buena armada, oye, pues ¿por qué no voy a enfrentarme con Esparta? Y así de paso la desconquisto militarmente, y ahí viene el problema, ¿no? Y básicamente es lo que ha sucedido a lo largo de la historia en la práctica totalidad de los casos. Y es lo que antes o después pues pasará con China y Estados Unidos, y más un Estados Unidos que cuando vea que empieza a perder fuelle, probablemente solamente le quede la solución, es decir, todavía soy muy fuerte militarmente hablando, te voy a intentar recuperar el poder a través de las fuerzas de las armas, ¿no? De todo tipo de armas, no solamente pensemos en carros de combate, en aviones o en barcos, con todo tipo de armas. Pero yo, desde luego, no lo descarto en absoluto. No quiere decir que sea ni para hoy, ni para mañana, ni para dentro de 50 años a lo mejor. Pero pensemos que China tiene un plan. Eso siempre, aquí mientras nosotros estamos muy desnortados, China tiene un plan muy claro. Y el plan último de China, aparte de que tiene pasos intermedios, es para 2049, cuando celebre el centenario de la creación de la República Popular China, de la China actual, ser los amos del mundo. Esto que no se nos olvide lo que te acabo. Yo no lo viviré, pero tú sí lo vas a vivir, Jordi, que no se te olvide lo que estamos hablando. Porque ese es el objetivo, y haberlo dicho abiertamente China. Claro, ¿Estados Unidos lo va a poder permitir? Pues evidentemente no, algo tendrá que hacer.
Va a haber muchos pasos intermedios, va a haber muchas jugadas, por eso te digo que vamos a seguir viendo moverse muchas piezas, lamentablemente, y muchos episodios más de tensión como este que actualmente estamos viviendo en Ucrania. Un conflicto entre China y Estados Unidos arrastraría a otros países, sí o sí. Ese es el problema, que si nosotros somos aliados de Estados Unidos, pues lo mismo que nos llevó en su momento a Afganistán, en su momento nos llevó a Irak, pues seguramente, si no a todos, pues a muchos nos arrastrará de sus aliados, nos arrastrará a ese conflicto con China. Porque estaríamos hablando de una tercera guerra mundial, si dos países tan importantes entraran en colisión. Claro, totalmente. Ya digo que eso no significa ni que vaya a ser ni siquiera a corto plazo, ¿no? Pero es que no le veo otra solución sino a Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a querer ceder, o la otra posición efectivamente será, mira, lo he entendido, no vamos a llegar a nada, vale. Repartimos el mundo, tus esferas de influencia, tú Rusia las tuyas, tú y yo las mías, y todos están contentos, ¿no? Pero yo me extraña que una potencia, una vez más, que ha sido tan poderosa, que se lo ha creído tanto desde 1991, de repente va a decir, mira, la corona efectivamente me la quito, la rompemos en 3 partes y la repartimos como buenos hermanos. Me temo que no va a ser así. Y sobre todo, dependiendo de su situación interna, dependiendo de quién esté en el poder, dependiendo de los intereses económicos, porque piensa, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de todos los intereses de este mundo anglosajón, de estas todavía muy poderosas estos grupos de inversión, hemos hablado de BlackRock, podemos hablar de Vanguard, de Blackstone, de esos grupos todavía muy poderosos que tampoco tienen interés en absoluto en perder su gran predicamento económico que han tenido en todo el planeta. Es decir, que es que aquí hay muchas más cosas en juego, más allá de la egolatría o de esa megalomanía de la que antes hablábamos, o de interés geopolítico. Estamos hablando también de muchísimos intereses económicos, evidentemente, que es lo que está en juego. Porque al final, ya te digo, nosotros los ciudadanos, como estamos viendo, pintamos muy poco, somos meros títeres de otros intereses muy, muy, muy superiores.